El gran engaño antes del fin del mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que crees y ves a tu alrededor podría ser parte de un gran engaño? ¿Y si el mundo estuviera siendo preparado silenciosamente para el mayor fraude espiritual de la historia? Este no es un mensaje cualquiera. Hoy vas a entrar en un viaje donde descubrirás cómo el diablo intenta seducir a la humanidad con un disfraz de verdad, cómo se infiltra en las mentes y corazones, y cómo solo aquellos que estén firmes en Cristo podrán resistir. Lo que está en juego no es un simple conocimiento bíblico, sino tu propia salvación. Si permaneces conmigo hasta el final, no solo recibirás claridad sobre lo que está sucediendo en el mundo, sino que encontrarás la llave para blindar tu vida contra el mayor engaño de todos los tiempos. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que abra una puerta de bendición y protección para tu vida. Pero antes de avanzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esta no es solo una acción simbólica, es un acto de fe, una declaración pública de que eliges la verdad de Dios por encima de las mentiras del enemigo. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que la luz de Cristo llegue a más personas que hoy mismo necesitan escuchar este mensaje. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría ser lo más revelador que hayas escuchado en mucho tiempo. El gran engaño ya comenzó, y solo los que estén atentos a la voz del Espíritu Santo lo reconocerán. La serpiente en el Edén, el primer engaño. Cuando pensamos en engaño, debemos regresar al principio de toda la historia humana. En el huerto del Edén, donde reinaba la pureza y la comunión perfecta entre Dios y el hombre, apareció la figura de la serpiente. No vino con violencia, no vino con fuego, no vino con gritos, vino con palabras suaves, con apariencia de sabiduría, con un disfraz de interés por el bienestar humano. Así opera el enemigo. Nunca se presenta como lo que es realmente, sino que se esconde tras máscaras de bondad y verdad parcial. El diálogo entre Eva y la serpiente fue breve, pero cargado de un veneno letal. Satanás sembró la duda sobre la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Allí está el núcleo del gran engaño. Hacer creer que lo que Dios declaró no es suficiente, que su verdad puede ser reinterpretada, que hay un conocimiento más elevado fuera de su voluntad. Y si te dijera que ese mismo engaño sigue vivo hoy, disfrazado de filosofías, de ideologías modernas, de supuestas nuevas revelaciones que contradicen la Escritura, pero que atraen porque parecen más fáciles, más cómodas y más adaptadas a los deseos humanos, te darías cuenta. El engaño del Edén no fue solo una historia antigua, fue el prototipo de cómo Satanás engañará al mundo entero en los últimos tiempos. Hoy, millones de personas están cayendo en la misma trampa, creer que Dios oculta algo, que existe un mejor camino fuera de su palabra, que el pecado no es tan grave como parece, que la obediencia no es necesaria. Hermano, hermana, escucha con atención. Cada vez que el enemigo logre sembrar en tu corazón la duda sobre lo que Dios ya habló, ahí comienza el engaño. El mundo actual nos ofrece una avalancha de mensajes que parecen sabiduría, teorías que justifican el egoísmo, ideologías que niegan la verdad de Cristo, movimientos que visten de luz lo que es oscuridad. Y así como Eva estiró su mano hacia el fruto prohibido, millones hoy extienden su vida hacia lo que Dios dijo que no debían tocar. Pero aquí está la clave. En medio del Edén, aunque el hombre cayó, Dios ya tenía un plan de redención. Desde ese mismo instante anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese anuncio profético fue la primera señal de que, aunque el engaño es real y peligroso, el poder de Cristo es infinitamente mayor. Quiero que pienses un momento en tu propia vida.
¿Cuántas veces el enemigo ha intentado sembrar dudas en tu corazón? ¿Cuántas veces te ha hecho creer que Dios te olvidó, que no escuchar tus oraciones significa que Él no existe, que tus luchas no tienen sentido? Esas voces que se levantan en tu mente no son nuevas, son las mismas voces que hablaron en Edén, pero con disfraces modernos. La enseñanza aquí es clara. El gran engaño antes del fin del mundo seguirá el mismo patrón que en el principio: hacerte dudar de la palabra de Dios, envolverte en medias verdades y presentarte caminos alternativos al plan divino. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El engaño de los falsos profetas en Israel. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo el pueblo escogido fue constantemente asediado, no solo por enemigos externos, sino por voces internas que pretendían hablar en nombre de Dios. Eran los falsos profetas, hombres que decían: así dice el Señor, cuando en realidad hablaban de su propia imaginación, de su ambición, o incluso bajo la influencia del enemigo. Uno de los momentos más dramáticos de este engaño se vivió en tiempos del profeta Jeremías, mientras él anunciaba la inminente destrucción de Jerusalén y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Surgieron otros que decían lo contrario: no se preocupen, no vendrá ningún mal, Dios está con nosotros, habrá paz y seguridad. ¿Te das cuenta? El mensaje de los falsos siempre fue atractivo porque prometía lo que el pueblo quería escuchar. Pero era un engaño letal, porque los hacía bajar la guardia y despreciar el llamado al arrepentimiento. Y si te dijera que hoy también abundan los falsos profetas, no vestidos con túnicas antiguas, sino con trajes modernos, micrófonos, redes sociales y discursos persuasivos que prometen prosperidad sin arrepentimiento, salvación sin obediencia, cielo sin cruz, ¿lo creerías? Porque la Escritura lo advirtió: se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. El gran engaño antes del fin del mundo tendrá en los falsos profetas una de sus herramientas más peligrosas. Ellos no se presentan como enemigos de la fe, sino como defensores de ella. No destruyen con ataques directos, sino con palabras seductoras que parecen piadosas, pero están vacías de verdad. Quiero que pienses en esto. ¿Qué es más peligroso? ¿Una mentira abierta o una media verdad disfrazada de mensaje divino? El pueblo de Israel cayó en manos de Babilonia no solo por la fuerza de Nabucodonosor, sino porque antes había cedido al engaño de sus falsos líderes espirituales. Y aquí está la reflexión para ti. En tu caminar cristiano, ¿a quién estás escuchando? ¿Buscas palabras que confirmen tus deseos o buscas la voz de Dios aunque confronte tu vida? Porque la verdad muchas veces incomoda, pero es la única que salva. El engaño, en cambio, acaricia tus oídos mientras te conduce a la ruina. Mira lo que ocurre hoy: mensajes que prometen paz y seguridad, mientras el mundo se sumerge en la confusión espiritual. Líderes que hablan de éxito personal, pero callan sobre la santidad. Predicaciones llenas de motivación humana, pero vacías de arrepentimiento y de la cruz de Cristo. Son ecos de los falsos profetas de antaño, pero ahora amplificados por las plataformas modernas. No olvides esto: el diablo no necesita que niegues a Dios abiertamente. Basta con que aceptes un evangelio adulterado, recortado y adaptado al gusto humano. Ese es el gran engaño que prepara el terreno para los últimos tiempos. La palabra nos advierte que el juicio comienza por la casa de Dios. Eso significa que antes de que el mundo caiga en el engaño global, ya dentro del pueblo de Dios habrá confusión y división por causa de los falsos mensajes. Y es ahí donde tú y yo debemos estar alerta, con el discernimiento del Espíritu Santo, para reconocer la voz del pastor verdadero entre tantas voces que buscan confundir. Si en los días de Jeremías la verdad parecía dura y la mentira parecía atractiva, hoy sucede lo mismo,
Pero aquellos que escucharon al profeta y se aferraron a la voz de Dios encontraron un refugio en medio de la destrucción. Así también tú, si decides no seguir lo que agrada a tus oídos, sino lo que nutre tu espíritu, estarás protegido contra el gran engaño que se avecina. La tentación de Jesús en el desierto, el engaño disfrazado de verdad. Después de ser bautizado en el Jordán, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí no enfrentó ejércitos visibles, sino algo mucho más sutil: la voz del engaño. Satanás, disfrazado de estratega espiritual, no vino con amenazas, sino con propuestas aparentemente razonables. Cada tentación era una oferta envuelta en medias verdades, diseñada para desviar a Cristo de la voluntad del Padre. La primera tentación fue directa: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué tiene de malo saciar el hambre? Pero detrás de esa propuesta estaba el veneno: usar el poder divino para satisfacer un deseo inmediato en lugar de esperar el tiempo del Padre. El enemigo siempre buscará que pongamos nuestras necesidades por encima de la obediencia a Dios. La segunda tentación fue aún más peligrosa porque Satanás citó la Escritura: a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí vemos uno de los mayores engaños: usar la palabra fuera de contexto para justificar la desobediencia. El diablo no teme a la Biblia, teme a quienes la interpretan bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy en día vemos cómo muchos manipulan versículos para acomodarlos a ideologías humanas, distorsionando el mensaje eterno. La tercera tentación fue la más descarada: ofrecerle a Jesús los reinos del mundo a cambio de adoración. Aquí se revela el verdadero objetivo del engaño: desviar la adoración que solo pertenece a Dios. Ese será también el núcleo del gran engaño final: conducir a la humanidad a adorar lo que no es digno de adoración, incluso a costa de renunciar al Creador. Querido hermano, querida hermana, observa cómo opera Satanás. No aparece con un rostro monstruoso ni con una voz aterradora. Se disfraza de oportunidad, de sabiduría, incluso de palabra de Dios. El gran engaño antes del fin no será un ataque evidente, sino un plan estratégico que apelará a nuestras debilidades, necesidades y deseos. Ahora reflexiona: ¿cuántas veces has sentido la presión de convertir piedras en pan en tu vida? Es decir, buscar soluciones rápidas, atajos, caminos que no son la voluntad de Dios, solo para aliviar una necesidad inmediata. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien citar la Biblia para justificar lo que en tu espíritu sabes que no está bien? Ese es el mismo engaño que enfrentó Jesús en el desierto. Pero aquí está la victoria. Jesús venció al enemigo no con argumentos humanos, sino declarando: escrito está. La única forma de resistir el gran engaño es permanecer en la palabra, conocerla profundamente y dejar que ella dirija cada decisión. No basta con escuchar sermones, necesitas que la palabra arda en tu corazón, que se convierta en tu espada espiritual para discernir lo verdadero de lo falso. Que nadie os engañe. La advertencia de Jesús sobre el fin. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales del fin, esperaban quizás escuchar sobre guerras, catástrofes o terremotos. Pero las primeras palabras del Maestro no fueron sobre desastres naturales, sino sobre un peligro mucho más sutil y profundo. Mirad que nadie os engañe. Esta advertencia no es casualidad. Jesús sabía que en los últimos tiempos el mayor desafío no sería sobrevivir a guerras ni a pestes, sino mantenerse firme en la verdad en medio de un mundo cubierto por la mentira. Dijo claramente: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Imagina por un momento lo que esto significa. No se trata de que venga alguien con aspecto demoníaco proclamando odio, sino de líderes carismáticos, aparentemente piadosos,
que con palabras dulces atraerán multitudes. El gran engaño será tan convincente que, si fuera posible, arrastraría incluso a los escogidos. Y si te dijera que esa advertencia ya está en marcha hoy, ¿lo creerías? Observa el mundo. Cada vez más personas siguen a mesías modernos, ideologías que prometen redención política, económica o espiritual, pero que niegan el señorío de Cristo. Multitudes se aferran a promesas vacías, a líderes que se autoproclaman salvadores, mientras sus corazones se alejan de la verdadera palabra de Dios. El engaño del fin no vendrá envuelto en terror, sino en esperanza falsa. Vendrá disfrazado de soluciones para la humanidad, de unidad, de paz aparente, y ahí está el peligro. Cuando el mundo clame paz y seguridad, entonces vendrá la ruina repentina. Hermano, hermana, entiende esto. Jesús no nos dejó esta advertencia para infundir miedo, sino para mantenernos despiertos. El gran engaño será exitoso solo en aquellos que viven dormidos espiritualmente, en quienes no vigilan ni oran, en quienes se conforman con escuchar palabras agradables sin escudriñar la verdad. Piensa en tu propia vida. ¿Estás preparado para discernir entre lo verdadero y lo falso? ¿O te dejas llevar fácilmente por lo que emociona tus oídos? Recuerda que Jesús no dijo algunos serán engañados, sino muchos. Eso significa que el peligro no está allá afuera solamente, sino aquí mismo, en la comunidad de fe, en el corazón humano que no se aferra a la palabra. La única manera de resistir este tiempo es conocer íntimamente al verdadero Cristo. No al Cristo que el mundo presenta como un maestro moral, ni al Cristo reducido a símbolo cultural, sino al Hijo de Dios vivo, al Cordero inmolado, al Señor que viene con poder y gloria. Cuando conoces al verdadero, ningún falso podrá confundirte. El gran engaño antes del fin del mundo será un espectáculo global de confusión, pero aquellos que tengan sus ojos fijos en Jesús no serán movidos. La voz del pastor es clara para quienes lo siguen. El anticristo, el rostro del gran engaño. Si hay un personaje que encarna el clímax del engaño profético, es el anticristo. La Escritura lo describe como aquel que vendrá con señales, prodigios mentirosos y un poder de seducción tan fuerte que arrastrará naciones enteras. No se levantará con un rostro oscuro y temible, sino como un líder carismático, lleno de aparente sabiduría y promesas de paz. El apóstol Pablo lo advirtió en su carta a los tesalonicenses. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Observa la expresión, con todo engaño. No será un ataque frontal, será un sistema de manipulación espiritual, emocional y social. El gran engaño antes del fin se manifestará en la figura del anticristo como la culminación de todas las trampas anteriores. Él será la serpiente del Edén, los falsos profetas de Israel y el tentador del desierto, pero amplificados a escala global. Y si te dijera que el mundo ya está siendo preparado para recibirlo, ¿cómo reaccionarías? Basta mirar alrededor, sociedades cansadas de conflictos, multitudes sedientas de líderes que ofrezcan unidad y seguridad. La humanidad, desesperada por soluciones rápidas, abrirá sus brazos al hombre de pecado, creyendo que es la respuesta divina, cuando en realidad será el emisario del infierno. El anticristo no se impondrá por la fuerza al inicio, ganará seguidores a través del engaño. Usará un lenguaje de paz, hablará de esperanza, promoverá unidad entre naciones y religiones y parecerá un salvador. Pero detrás de esa máscara se esconderá el propósito más oscuro: desviar la adoración que pertenece a Cristo y establecer un reino de mentira. Hermanos, la palabra de Dios dice que recibirá adoración todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está la clave. No se trata de inteligencia humana,
Se trata de fidelidad espiritual. Los que conocen al verdadero Cristo no serán confundidos por el falso. Piensa en esto, el anticristo no es solo un personaje futuro, es también un espíritu que ya opera en el mundo. El apóstol Juan lo declaró: el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Cada vez que ves un sistema que reemplaza a Dios por el hombre, cada vez que la verdad es reemplazada por ideología, cada vez que la adoración se desvía hacia ídolos modernos de poder, fama o dinero, estás viendo ensayos del gran engaño. Pero aquí también hay esperanza. Así como la llegada del anticristo está profetizada, también lo está su derrota. Jesús lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso significa que por más grande que sea el engaño, la luz de Cristo siempre será más fuerte. Babilonia espiritual, el sistema del engaño global. En el libro de Apocalipsis encontramos una imagen impactante. Babilonia, la gran ramera, símbolo de un sistema mundial de corrupción, idolatría y engaño. No se trata solo de una ciudad del pasado, sino de un espíritu que atraviesa generaciones, un modelo de vida que seduce a los pueblos con promesas de riqueza, placer y poder, mientras esconde su verdadero rostro, la rebelión contra Dios. El texto bíblico la describe como aquella que embriaga a las naciones con el vino de su fornicación espiritual. En otras palabras, no obliga a pecar con violencia, sino que embriaga, seduce, adormece la conciencia, hace que el corazón se acostumbre a la mentira hasta verla como normal. Eso es lo más peligroso del gran engaño, que logra convencer al mundo de que la oscuridad es luz y de que la mentira es verdad. Y si te dijera que hoy ya vivimos rodeados de esa Babilonia espiritual, ¿te darías cuenta? Mira a tu alrededor, sistemas económicos que esclavizan, industrias que normalizan la inmoralidad, medios de comunicación que moldean pensamientos, ideologías que pretenden redefinir la verdad de Dios. Todo eso forma parte de un gran escenario global que prepara el camino para el engaño final. Lo sorprendente es que Babilonia no se presenta como un monstruo repulsivo, sino como una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas. En otras palabras, el engaño siempre se viste de atractivo. Lo que destruye el alma casi nunca parece peligroso al inicio. Al contrario, brilla, seduce, promete placer y éxito. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? El enemigo no necesita perseguirte con violencia si logra seducirte con comodidad. No necesita arrancarte de Cristo con gritos si consigue adormecerte con entretenimiento vacío, con doctrinas adulteradas, con promesas de prosperidad desligadas de santidad. Ese es el vino de Babilonia, una embriaguez espiritual que hace que las personas pierdan el discernimiento. Apocalipsis advierte que muchos reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes se enriquecieron a causa de su lujo. Es decir, el engaño no será solo religioso, será también económico, cultural, político y social. Será un sistema completo, global, que tendrá un mismo objetivo: apartar al hombre del Dios verdadero. Pero en medio de esa visión hay un llamado poderoso. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Aquí está la clave. Dios no te está llamando a salir de una ciudad física, sino de un sistema espiritual. Está diciendo: no bebas el vino del engaño, no aceptes la mentira como verdad, no dejes que tu alma se adormezca con las promesas de este mundo. Quiero que pienses en esto. ¿Qué parte de tu vida está siendo seducida por Babilonia espiritual? Tal vez sea el deseo de éxito sin Dios, la búsqueda de placer sin límites o la aceptación de ideologías que contradicen la palabra. El gran engaño antes del fin del mundo no será simplemente seguir al anticristo, será haberse acostumbrado a vivir bajo el sistema de Babilonia sin discernirlo.
Pero no todo es desesperanza. La Biblia también muestra el final de Babilonia. Caerá en un solo día, en una sola hora. Todo lo que parecía glorioso se derrumbará como polvo, porque nada que esté edificado sobre la mentira puede permanecer. Y aquellos que se mantuvieron fieles, aquellos que no se embriagaron con su vino, se unirán al cántico de victoria. Cayó la gran Babilonia. La marca de la bestia, el engaño de la sumisión. En Apocalipsis 13 encontramos uno de los pasajes más inquietantes de toda la Biblia, la marca de la bestia. Dice el texto que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en la mano o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Este pasaje ha generado debates a lo largo de los siglos, pero lo esencial es claro. La marca no es solamente un símbolo económico, es una señal de sumisión espiritual. Representa la decisión de rendirse al sistema del engaño global y renunciar a la lealtad a Cristo. Observa algo importante. No se trata de que las personas serán obligadas a adorar a la bestia con látigos y violencia al inicio, sino de que serán seducidas a hacerlo por necesidad, conveniencia o miedo a quedarse fuera del sistema. El gran engaño no se impondrá con terror inmediato, sino con la presión de sobrevivir, de adaptarse, de no quedar excluido. Y si te dijera que ya vemos ensayos de este escenario en la sociedad actual, ¿lo creerías? El control digital, las economías globales interconectadas, las ideologías que condicionan la aceptación social a tu conformidad con ciertos valores. Todo esto nos muestra que la humanidad se está acostumbrando poco a poco a ceder su libertad a cambio de seguridad y comodidad. El enemigo sabe que la mayoría de las personas no se rendirán a un sistema maligno que sea abiertamente diabólico. Por eso el gran engaño es que se vestirá de justicia social, de progreso, de avances tecnológicos, de promesas de paz. La marca no será vista como una imposición oscura, sino como una solución que traerá orden en medio del caos. Pero aquí está lo más profundo. El pasaje dice que algunos recibirán la marca en la mano y otros en la frente. En la mano, simbolizando las acciones. En la frente, simbolizando la mente. Es decir, habrá quienes se someterán por conveniencia práctica y otros lo harán por convicción ideológica. Unos obedecerán por miedo a no poder comprar ni vender. Otros porque estarán convencidos de que el sistema tiene la razón. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de la seriedad de este engaño? No se trata de un simple sello físico, se trata de un alineamiento espiritual. El que recibe la marca está diciendo: prefiero la seguridad del sistema antes que la fidelidad a Cristo. Y ese es el engaño más grande, hacer que los hombres crean que entregando su alma estarán asegurando su futuro. Pero hay esperanza. El mismo libro de Apocalipsis muestra a otro grupo, los que no se dejaron marcar. Ellos llevan el nombre del Cordero y del Padre escrito en sus frentes. Es decir, mientras el mundo entero se somete al sistema de la bestia, habrá un pueblo fiel, marcado por Dios, que no se rendirá, aunque pierda privilegios, dinero o incluso su propia vida. Aquí está la pregunta para ti. ¿A quién perteneces? ¿Al sistema que te promete seguridad temporal o al reino que te ofrece vida eterna? El gran engaño antes del fin del mundo se manifestará en esa elección. Conformarte con el mundo o permanecer en Cristo, cueste lo que cueste. La buena noticia es que Dios promete protección a los suyos. Dice la Escritura que los que guardan la fe serán sustentados, que recibirán fuerzas sobrenaturales para resistir, que serán vencedores junto al Cordero. No temas a la marca de la bestia, teme más bien a la marca del pecado en tu corazón, porque mientras estés sellado por el Espíritu Santo, ninguna marca del enemigo tendrá poder sobre ti. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte de corazón.
Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso habla de tu hambre espiritual y de tu deseo profundo de escuchar lo que Dios tiene para ti. Tú no eres parte de la multitud distraída que se detiene a mitad del camino. Eres de los pocos que perseveran hasta recibir la revelación completa. Hoy hemos hablado del gran engaño antes del fin del mundo, desde la serpiente en el Edén hasta la marca de la bestia, desde los falsos profetas hasta Babilonia espiritual. Todo esto no es un mito ni una exageración, es una realidad que se está gestando en el mundo y que tarde o temprano tocará nuestras vidas. Pero también descubrimos que en Cristo hay esperanza, victoria y protección. Quiero invitarte a hacer algo especial ahora. Escribe en los comentarios esta frase como señal de que llegaste hasta el final y que decides permanecer fiel a Dios. Elijo la verdad de Cristo por encima de toda mentira. Esa frase será tu declaración pública de fe, un testimonio que quedará escrito y que me permitirá saber los nombres de los que Dios está levantando como sus escogidos en medio de esta generación.